Entra en un mundo muy particular. Es un mundo, como si dijéramos, es un álbum de fotografías. Y es un álbum que tiene mucho que ver con la memoria. Si me equivoco me puedes corregir, ¿eh? Tiene mucho que ver con la memoria. Y para mí, todas esas imágenes de la memoria tienen el color sepia. Entonces, cuando iba leyendo todas esas fotografías, que son poemas, me estaba recordando pues, cosas de la niñez, que es un poco de lo que habla Monopolios. De alguna forma es como abrir un cajón en el tiempo en el que hay mucho de devastación, hay mucho de tortura, hay mucho de dolor, pero también hay un fondo lenitivo, un fondo de salvación que realmente es lo que hace que este libro sea tan especial. Porque es un libro casi que podemos asimilarlo a una imagen que es la del mar después de la resaca y la playa llena de, no sé si cadáveres o gente ya sin vida. Un poco sería esa es la imagen que yo he tenido estos días leyéndolo, ¿no? Una cosa fantástica en el poemario y es la voz. Los poetas se nutren de muchas cosas, del ritmo, de los temas, pero la voz es una voz muy potente, es una voz poderosa, pero a la vez seductora, delicada, y de nuevo ese juego, esa ambivalencia entre dos mundos, entre el mundo de lo potente, de lo duro, de lo tenebroso, y el mundo luminoso, delicado, dulce. Jugar con esas dos cosas hace que el poemario sea de una riqueza muy especial. Opone varias cosas, lo voy contando un poco, pero la fantasía aparece, pero lo opone a lo cartesiano, a lo pragmático, a lo empírico. Muchos de los personajes van representando esos roles, porque luego hablaré un poco de ellos, pero por ejemplo la protagonista representa esa fantasía, es la niña. La figura del padre, no sé si tanto lo empírico como lo rígido, casi lo terrenal, en algunos casos en su parte más dura. Enfrenta las sonrisas a los gritos y de alguna forma, esta es una percepción personal, el amor a la amargura, porque si hay algo que tiene el poemario, pese a todo ese mundo tan a veces hostil, es un gran amor, o sea, se respira amor cuando uno lee este libro, y es algo, como decía también antes, salvador, es algo que te reconforta y te hace que quieras tener siempre cerca ese libro, ¿no? Y bueno, hablaba un poco antes de los personajes, porque realmente son el motor del poemario para mí, y me acordaba de un libro de Carlos Fuentes, el escritor mexicano, que es algo así como Todas las familias felices. Realmente, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Realmente, ni todas las familias son felices, ni a veces infelices. Entonces, en ese juego de vida, pues aparece este poemario. Siempre tiende más hacia lo más duro, pero realmente, como digo, tiene sus partes positivas. Y dentro de esa familia se podría representar, esto es una imagen a lo mejor un poco vulgar, pero podría ser como una costra. Muchas familias en las que hay problemas casi de desestructuración, la costra podría representar lo que uno ve de fuera, y lo que hay dentro de esa familia es el pus, esa infección que dentro de la costra va introduciéndose en la piel y de alguna forma va dejando huella en los que viven en ella, y no los salva, no hay manera de salvarlos, esa huella permanece para toda la vida. Y dentro de todo eso, la figura nuclear es la figura del padre. Es una figura, bueno, voy a leer un breve párrafo, pero es una figura autoritaria, rígida, sería una especie, podríamos decir, de antihéroe, pero un antihéroe no es canalla, no tiene nada positivo, aunque ella lo intenta rescatar de alguna manera, la imagen que proyecta el poemario es la imagen bastante desagradable del padre, en algunos casos. Pero lo intento rescatar. Sí, lo intenta rescatar.
Y la verdad es que yo también, es que coincidimos en muchas cosas. Yo también iba a nombrar a Ana V, porque es verdad, esa noche hay chicas aquí las chicas de Ana V que lo vivimos también en la UNED. Nos conocimos allí, José Manuel y Iván también. Fue una noche mágica, lo pasamos genial, estuvimos leyendo, escuchando, viendo, conociéndonos. Inmediatamente yo le iba a pedir que presentara mi poemario sin conocerlo y dije, bueno, por ese compromiso que dices, bueno, yo no soy de aquí, no conozco, o sea, soy de aquí, pero no conozco a nadie aquí como para que me presente un poemario. Es la primera vez que presento un poemario porque había presentado novelas y relatos, pero el poema no. Entonces dije, bueno, me hablaron de Mario, bien, pero no es lo mismo que te vaya a presentar a alguien desconocido con el que, bueno, tal vez lo haga bien, que de repente lo conozcas, lo conozcamos, ¿no? Como lo conocimos, y conectamos. Y dije, qué bien que haya caído Monopolios en el poder de Mario. Cómo me gusta Mario también como poeta, que es diferente a mí, y eso me encanta, que seamos absolutamente dispares. Y cómo me gusta que te guste García Lorca, porque a mí me encanta. Y entonces yo estoy muy contenta porque que te presente un poemario de la manera que lo has hecho, pues me parece todo un lujo, ¿no? Yo no creo que sea referente de nadie. Sí que sé que trabajo mucho, que todos los días escribo varios poemas, que aquí tengo al señor V, que puede dar fe como un notario, y doy fe, porque soy muy pesada y cada vez que termino un poema, José, mírame qué te parece. O sea que es mi mayor crítico. Y la verdad es que Monopolios, la poesía para mí, que llevo muy poco tiempo escribiendo poesía, llevo solo 2 años y medio, con 2 años y medio he ganado bastantes premios, y estoy muy contenta porque no me lo esperaba, es un regalo, pero la poesía es una cosa que te regalan, que tú no pides, y yo creo que yo he sido poeta siempre y no lo sabía, ¿no? Yo recuerdo que mi primer premio literario fue cuando tenía 14 años, mi madre se acordara del instituto, que me dieron 5.000 pesetas, era una pasta que no veas, que mi padre enseguida me la quitó. Y 5.000 pesetas era mucho dinero por una poesía que ahora me da mucha vergüenza, que la tiene mi tía que murió, la tiene guardadica, la descubrí que estaba en su cartera plegada y cuando la volví a leer me dio una vergüenza porque dije, claro, dije, qué horror, claro, pero tenía 14 años y era mi primer acercamiento a la poesía, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta con la poesía y la poesía, lo que pasa es que cuando nos hablan de poesía siempre tiendes a pensar, uff, qué coñazo, ¿no? La poesía, este pesado escribiendo de no sé qué y ahí haciendo rimas imposibles y contándome. Sí, hay mucha poesía plomo, mucho poeta plomo, pero también hay una poesía fresca, una poesía libre, una poesía que investiga. A mí me gusta mucho jugar con el lenguaje, romper el lenguaje, despellejarlo, o sea, matarlo para volverle a dar aire. Yo creo que un poeta, si no tiene alas, tiene que volar para estrellarse. Y yo vuelo mucho y me estrello mucho, pero es que consiste en morir para volver a vivir, ¿no? Y a mí el lenguaje me interesa, es lo que más me interesa, no solo de la poesía, sino de la literatura, cuidar el lenguaje, sobre todo la belleza. Cuando hablabas de las imágenes las veía y digo, jolín, parece que no la haya escrito yo. Digo, ¿quién habrá escrito esto? Me gusta, ¿sabes? Queda feo, pero digo, oye, me gusta. Y la belleza es muy importante porque la belleza para mí es todo en la poesía. Una poesía, por eso a veces leemos poemas o nos leen poemas que nos resultan soporíferos cuando empiezan a enredar palabras que no dicen nada. La poesía tiene que ser verdad, ante todo. Tiene que haber un alma ahí que sea verdad. Tienes que estar diciendo la verdad. Y luego cómo la digas, cómo envuelvas la herida, la cicatriz. Tiene que ser un papel de seda maravilloso y brillante y bellísimo. Y esa es la palabra, esa es la metáfora. Entonces, esa es la belleza de la poesía. Puedes decir de todo en la poesía, pero tienes la obligación como poeta de hacerlo bien, porque es tu trabajo, porque de otro modo podría escribir poesía cualquiera. Y la poesía es un don, es un arte, es como pintar, es como esculpir, es como pues escribir, ¿no? Y la poesía es lo más grande dentro de la literatura. A mí la poesía me ha dado tanta libertad que ahora cuando escribo narrativa la escribo mucho más libre y cuando escribo relatos soy mucho más libre a la hora de escribir y me arriesgo más y quiero jugar más que antes que no escribía la poesía, que no leía la poesía. Por supuesto has nombrado a Vallejo, Vallejo es mi Dios, o sea, Vallejo es mi Dios, Huidobro es maravilloso y no concibo la poesía sin libertad y muchas veces también en los poemarios lo que yo quiero hacer en un poemario
es además de escribir poemas, es contar una historia, porque estamos también acostumbrados a que los poemas, los poemarios de los poetas, sobre todo en España, sean ramilletes de poesías que no tienen nada que ver la una con la otra. El amor, cuando yo me enamoro, la muerte, ay, la muerte, independientemente de cómo lo escriban, pero no hay una unidad, no hay un tema, no hay una música, y para mí también escribir un poemario es escribir una composición musical, no es escribir un poema, voy a escribir un poema, no. Yo pienso siempre en lo que quiero escribir, lo que me late dentro, de qué quiero hablar, qué historia quiero contar, qué es lo que me mueve, hacia dónde me voy a mover, qué es lo que tengo dentro, para el tambor que tengo que está sonando lo tengo que escuchar y tengo que componer una música, y esa música van a ser los diferentes poemas que van a estar dentro de esa composición. Hasta ahora los he hecho todos así. Empecé con Desmemoria, que era una especie de diario, que tenía también una unidad y que también enlazaba con la infancia. Hice Asno Mundo, que ese era un poquito menos, porque ahí ya me despegué, pero a partir de ahora todos mis poemarios son absolutamente... tienen una historia. En algunos trabajo más la estética, porque a veces no solo es contar una historia, sino dices, estéticamente me quiero arriesgar, quiero hacer un poemario loco, quiero jugar con el lenguaje, quiero volverme loca, quiero volver a destruirlo para darle otro significado. Y entonces haces un poemario estético, que es lo que el poemario que saldrá ahora con Pecios, que para mí la poesía es que leas algo y que eso te haya pellizcado el alma y te haya movido a ti interiormente cosas por dentro. No importa que la poesía se comprenda o no, la poesía no es razonable, no se puede entender, no es lógica, el amor no es lógico, la muerte no es lógica, el dolor no es lógico, pero es sentimiento. Entonces la poesía es pulsión. A veces me preguntan, ¿y qué quieres decir con esto? Digo, ¿y qué sientes tú? Si lo que yo quiera decir es mío, ¿qué sientes tú? A lo mejor a ti te he movido universos que ni siquiera conocías. La poesía es eso, mover universos, muchos mundos que tenemos dentro y que no somos conscientes de que los tenemos. Es un pellizco en el alma, eso es la poesía, ¿no? Por eso a veces dices, es que no entiendo la poesía. No, a la poesía no hay que acercarse con la razón, no es matemática. La poesía es sentimiento, es decir, no he entendido nada, pero qué hermoso es, o cómo me ha sonado, o me he leído un verso que me ha dejado. A veces yo leo versos de Vallejo y no me hace falta más que leer un verso, me quedo cao. O sea, porque me da igual entenderlo, no lo busco, lo que ha significado para mi alma, lo que ha movido dentro de mí, ¿no? Entonces yo lo que pretendo con la poesía es mover ese sentimiento, mover esos músculos que no se ven, esos músculos del alma, la imaginación. Yo soy, desde niña, tú decías, la imaginación me ha salvado, la imaginación me ha dado la vida, porque si no hubiera tenido imaginación no sé lo que sería de mí, habría sido yonki, yo qué sé, estaría, no lo sé. Pero la imaginación, como tú lo has dicho, cuando vives algo muy duro en tu casa, cuando tienes un padre con una imagen, como tú lo has dicho, pues cuando no le importas a tu padre y no le importa tu futuro, no le importa lo que sea, y tú tienes que luchar sola con lo que te rodea. Hay gente, afortunadamente, que también me ha ayudado, pero cuando a una niña le falta una figura tan importante como es un padre, que esté ahí, a mí, y que te salva la imaginación. Si no tienes un mundo que te arrope, te lo tienes que fabricar. Entonces, fabricas, sueñas, escribes, actúas, ¿no? Como hacía yo. Así que Monopolios, para no enrollarme demasiado, surgió un poco como eso, ¿no? Yo vivo en Huesca y entonces en Huesca hay un movimiento cultural muy grande y todas las primaveras hacen algo nuevo. Y esa primavera tocó pintar maniquís de los escaparates, los sacaban fuera y cada uno los pintaba. Y los iban poniendo en las tiendas, pero afuera. Y cada vez tenía un maniquillo, que también vivo en el centro, veía un maniquí distinto. Y me preguntaba cómo es la vida de un maniquí fuera del escaparate, cuando todo el mundo puede verlo y el maniquí forma parte de la vida, no ha salido de su burbuja y está formando parte de otro mundo. Como yo, que siendo pequeña también me convertí en un maniquí y luego salí fuera de ese escaparate familiar. Así que Monopolios para mí es un libro de los 3 que he publicado ahora de poesía. Creo que es el más completo, creo que es el más duro, pero también el más hermoso, porque la belleza, no hay nada más horrible y más dolorosa que la belleza, ¿no? Pues las cicatrices también son hermosas, ¿no? Y también tenemos que saberlas llevar con el tiempo. Así que para acabar os voy a leer unos poemillas y ya... Que Mario es un presentador maravilloso, te voy a llevar en todo de manager, darte las gracias, por supuesto, que nos sigamos la huella poética
que le sigáis la huella poética, porque Mario Bueno, la es, seguirán porque estoy por todos lados, aunque sea por aburrimiento. es un gran poeta y bueno, voy a leer un par de poemas para que veáis un poco de qué va Monopolios, ¿no? Esta es la primera fotografía, que se llama así. La muerte mucho tiempo después de la muerte. Primera fotografía. No es necesaria la luz para dar comienzo a la acción. De hecho, yo estoy ahora acunando lo oscuro y sin embargo soy capaz de ver más allá. Será porque papá ha regresado de su muerte en forma de ceniza cortada por la mitad, que descansa en la habitación del fondo, junto a una maleta que jamás ha visto los trenes. No es necesaria la luz, pero sí el tiempo para sanar de la herida, para abrir los ojos dentro de la niebla y caminar. La primera fotografía no existe. La primera fotografía sería el vestido abultado de mamá. Una tarde de agosto sería un patio, la flor de su ternura, el abuelo con su camisa remangada, mirando hacia un cielo que empezaba a resquebrajarse, la abuela en el lado contrario, con el negro siempre en las pupilas, con el negro siempre bajo los muslos. Podría ser un niño africano asustándose del fuego o una criatura de azúcar que se vuelve negra en la garganta. La primera fotografía tiene una cicatriz en la sien. Tiene el color de un albaricoque antes de ser devorado en lento por las hormigas. El disparo suena dentro. El disparo soy yo rompiendo las aguas. El disparo soy yo desplegando las alas de un cuchillo mientras papá fuma y mete tripa. Os leo. Podéis respirar, ¿eh? Esta se llama La máquina de pensar. Hoy la vida parece más larga, más largo el pan aunque se rompa. No sé qué cosas ponerme a mirar hoy, si cerrar las letras entre mis manos y echar a volar en esa caja donde escondo tu sombra. Hoy la vida es un bosque al que le nacen postales de asfalto que piden casas y martillos, que piden vidas enfermas en el balcón. Tú te fundías en el pecho de un balcón, papá, pero no había aire frente a ti. Había una fábrica de cerveza y perros, algún coche que caminaba lento y después estiraba el cuello hacia detrás para ver otros coches u otros hombres que, como tú, se dejaban pasar en un balcón. Hoy la vida come a prisa, devora hijos que no entienden de fábricas, que sacan perros con su nombre, que se hacen adictos al ruido. La calle de ayer no acunaba el ruido, ¿recuerdas? Solo mujeres tristes llevando la compra, como se llevan perros a un matadero, como se llevan rodillas al suelo y se limpia casas. Hoy la vida corre, transcurre atlética bajo la lengua de la lluvia, inventa vidas que no beberá nadie, perros humanos que no sabrán orinarse en las fábricas, porque los árboles ahora ladran luz y se visten de otoño a cada rato y se hacen grandes con el estómago vacío. No habla francés la vida, ni hace cola en las aceras para apuntarse a un curso de arqueología por partes. Yo hablaba francés con las calles, inventaba signos mudos que un cura venido de Oriente dibujaba en la pizarra de un cuartel. El cuartel era un seminario, sin perros, sin fábrica, sin universidad donde los panes tiemblan. Tengo balcón en mi ciudad, 3 ojos de Polifemo desperezándose en la piedra. Sin embargo, no hay más que escaparates en los que los maniquís saltan. Y tú, papá, nunca entendiste que los maniquís saltan, que se ponen a declamar a Shakespeare cuando menos lo esperas. Yo me moría siendo una niña en tu balcón. Me faltaba perfume de lluvia, una ceniza suave a la que bautizar, llevarte las zapatillas entre los dientes o pelar el mes de diciembre en mi corazón y desear que el año creciera lejos, sin el alcohol besando tus pantalones. Podría decir «guau» ahora y hacerme pasar por una fábrica de cerveza, regar los pájaros, regresar a casa y ponerme a esperar monedas en sus harapos para comprarle cigarrillos a un perro.